Cuando era niño tenía una gran atracción por las películas de terror. Recuerdo que me quedaba la noche sin dormir del miedo que me daban, pero era una adicción que tenía de la cual el Señor luego me hizo libre. No hace mucho estaba viendo en internet que había una de esas películas, no me acuerdo por qué la mencionaban, y me puse a ver un poquito y eso que en algún momento me había aterrorizado, me pareció ver un programa infantil. No porque ahora sea una persona grande y porque esas cosas no me den miedo, sino porque digo, pero ¿cómo puede ser que estas cosas tan tontas me aterrorizaban tanto cuando era chico? La psicología dice que cada generación ha definido el terror y el miedo de acuerdo a los miedos que la amenazaban a esa generación. Es por eso que no es casualidad que en los últimos años aparecieran películas como Contagio, Virus, Epidemia, Ceguera, Encargo. Tal vez hayas visto alguna de estas películas. Algunos dicen que estas películas están profetizando de alguna manera lo que hoy está sucediendo con el COVID-19. Pero en realidad lo que estas películas están mostrando es el temor mundial que hay este tipo de cosas. Estas son las cosas que marcan y los miedos que marcan a esta generación. Es probable que esto mucho tenga que ver las pandemias que dejaron muchas muertes en el mundo, como la peste bubónica o como la influenza española. Cada una de estas pandemias dejaron aproximadamente 75 millones de personas muertas en el mundo. Siempre la humanidad ha tenido miedo a la muerte. En todo tiempo de la historia ha habido un temor a la muerte. Sin embargo, hoy quiero hablarte de un texto en la palabra de Dios. Y quiero, antes de hablarte de este texto, quiero mencionarte un poquito el contexto. Y ese contexto es el mayor temor mundial a la muerte que haya conocido la humanidad. No porque la muerte hubiera afectado todavía a la humanidad, sino justamente por lo contrario, porque todavía había muy pocas muertes en la humanidad. Estoy hablando de las generaciones que fueron después de Adán y Eva, que los hijos que les fueron naciendo. Si todavía solamente se conocía la muerte de Abel a manos de Caín, y toda esa gente no tenía seres queridos que hubieran muerto, todavía no era algo que hubiera de algún modo los hubiera afectado tan de cerca, pero había un terror a lo desconocido, había un terror a esa muerte, justamente porque era algo que no sabía si les iba a llegar a ellos. Ahora, también este pasaje nos habla que en medio de ese temor mundial hubo personas que pudieron salir victoriosas, y de esa persona te voy a hablar. Estoy refiriéndome a Enoc. La palabra que te voy a hablar está en Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Si tienes Biblia puedes acompañarme. Dice la palabra de Dios allí. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Toda luz proyecta sombra. Donde quiera que haya una luz, vas a ver que hay una sombra proyectada de un objeto, de una persona, de un animal. Ahora, mientras más lejos está la luz, más se desvirtúa esa sombra. Y cuanto más se acerca la luz, más nítida se hace esa sombra. Es por eso que cuanto más se acerca la venida de Cristo, hay cosas que se hacen más claras para toda la humanidad. Hay cosas que se hacen más entendibles para toda la humanidad. De ahí que Colosenses capítulo 2, versículo 17, dice la palabra de Dios que las cosas escritas son sombras de lo que había de venir. El mayor periodo de muerte que ha conocido la humanidad no tiene que ver con pandemias ni con enfermedades. El mayor periodo de muerte que conoció la humanidad es el diluvio universal. Tal vez no por la cantidad de personas que murieron, sino por el porcentaje de personas, porque solamente 8 personas lograron sobrevivir, Noé y su familia, y todo el resto de la humanidad murió. De ahí que este juicio de Dios sea una sombra también de las cosas que han de venir en los días finales. Y de ahí que las personas que rodean este juicio de Dios, el diluvio, ¿sí? Tienen características que son sombras y figura y tipo de todas las personas a lo largo de la historia de la humanidad. En ese grupo de personas encontramos, por un lado, aquellos que murieron en el juicio, la gran mayoría, los que murieron en el juicio. Esas eran las personas que rechazaron la salvación gratuita ofrecida por Dios, porque algunos dicen que Noé construyó ese arca entre 100 y 120 años, y durante todo ese tiempo él profetizó, durante todo ese tiempo él
cual anunció el juicio de Dios. Durante todo ese tiempo él llamó a la gente y a su generación al arrepentimiento, diciéndole que ese arca que construía era la posibilidad de salvación. Pero absolutamente nadie le creyó y nadie quiso entrar allí. Allí están todos los incrédulos en ese juicio de Dios. Y también en estos tiempos hay gente incrédula y aún mucha gente que estando dentro de la iglesia cristiana, que dice ser hijos de Dios, pero que no creen a la palabra de Dios, ni a la venida del Señor, ni a los días que se vienen sobre este mundo. Mucha gente de esa puede ser parte de esta gente que sea afectada por estos juicios. El segundo grupo de personas es Noé y su familia. ¿A quién representa Noé y su familia? Bueno, ellos representan a la nación de Israel, el pueblo del pacto salvado durante el juicio mismo, porque Noé y su familia se salvaron estando en el diluvio, pero siendo salvados durante ese juicio de la humanidad. Es por eso que representan al pueblo de Israel. El pueblo de Israel será el pueblo con el cual Dios tratará en los días de la gran tribulación. Y dice la palabra de Dios que todo Israel será salvo, porque Dios les salvará por el pacto que Dios tiene con el pueblo de Israel. Pero hay un tercer grupo de personas que es Enoc. Enoc representa a la iglesia de Jesucristo, que es llevada por Dios antes de ese juicio. La Biblia dice que Dios le llevó a Enoc antes de que ese juicio viniera sobre el mundo entero. Enoc no solo vivió en un contexto de perversión total. La Biblia dice que la maldad era mucho sobre la tierra, por eso Dios había decidido enviar un diluvio, sino que Enoc también vivió en el máximo temor mundial que haya conocido la humanidad. La humanidad tenía terror a la muerte. Sin embargo, él logró salir victorioso de ese temor mundial. Es por eso que, siendo un prototipo de la iglesia que será llevada por el Señor, la vida de Enoc nos da algunas claves para salir victorioso de esto que hoy tiene invadido y sumido en un temor mundial a la humanidad entera. Quiero hablarte de alguna de esas claves. La primera es el temor de Dios. Dice el versículo 21 algo muy importante aquí. Dice, vivió Enoc con Dios 65 años y engendró a Matusalén. No hay verdadera adoración sin temor de Dios. Una persona que no tiene temor de Dios no puede adorar a Dios. Es muy conocida en historia, tal vez la has escuchado, de un hombre que era ateo y quería que su hijo fuera ateo igual que él. Así que él nunca le habló de la existencia de Dios. Es más, le dijo que él nunca tenía que pensar que existía un Dios creador, diseñador de todo lo que ven nuestros ojos, porque Dios no existe y porque todo es resultado de la evolución. Cuando su hijo fue creciendo, un día decidió llevar a su niño a pasar un fin de semana a la montaña, a acampar, y allí estaban disfrutando el paisaje. Y cuando comenzó a atardecer, él escuchó que su hijo se había alejado un poco y estaba hablando. Su padre se acercó a él para tratar de escuchar lo que su hijo hablaba. Y su hijo hablaba y le decía, qué hermoso sos, sol, qué hermoso es el atardecer. Qué hermosas son ustedes estrellas, qué hermosa sos luna, qué hermoso sos río, qué hermosas tus aguas, qué hermosa sos montaña. Él le hablaba a la creación, pero cuando decía todo eso, dijo, pero más hermosos que ustedes son aquel que los creó. Definitivamente este niño tenía una revelación natural de Dios. La revelación natural de Dios es algo que está al alcance de todos nosotros. Basta mirar la creación y las maravillas de la creación para creer en Dios. Esa revelación natural le fue suficiente a Enoc para tener temor de Dios. Es importante entender que Enoc no tenía una Biblia como la que nosotros tenemos. Él no tenía acceso a esto. La palabra de Dios no había sido escrita todavía. Él no tenía una congregación donde reunirse, una iglesia. Él no tenía un pastor que le enseñara la palabra, ni tenía un líder que le mentoreara o un hermano que le alentara. Él no tenía absolutamente nada. Él solamente debió haber visto la creación, las maravillas de la creación, y esa revelación limitada de Dios le fue suficiente para vivir en el temor de Dios. Enoc dice la palabra de Dios que vivió 65 años y engendró a Matusalén. Los nombres en la Biblia son sumamente importantes. Matusalén, según los estudiosos, significa el hombre de la jabalina, pero también significa que el hombre que cuando él muera será enviado. Ese es el otro significado. ¿Qué es lo que sería enviado? Cuando en el mismo momento que Matusalén murió, en ese mismo momento fue enviado el diluvio. De modo que Matusalén es una profecía misma de los tiempos que habían de venir. Y de alguna manera entendió Enoc que cuando ese hijo muriera vendría el juicio sobre el mundo. Y cuando él entendió el plan de Dios,
Él comenzó a vivir en ese plan de Dios y él comenzó a profetizar de ese plan de Dios. Judas capítulo 14, Judas capítulo 1, versículo 14 y 15. Enoc habla allí del juicio de Dios que había de venir sobre el mundo entero. Este juicio de Dios que iba a traer sobre la humanidad entera, que era el diluvio. Y cuando Enoc entendió esto, él comenzó a vivir en el temor de Dios y a caminar en el temor de Dios, viviendo en un contexto de depravación nunca antes visto en la historia. En la Biblia dice aquí en el capítulo 6, dice: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijos, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente eres carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes de la antigüedad, fueron varones de renombre. Es importante entender que cuando la Biblia habla de hijos de Dios en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a las personas nacidas de nuevo. Pero cuando la Biblia habla de hijos de Dios en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a los ángeles. Dice que hubo un grupo de ángeles. Sí, esto está diciendo la palabra de Dios aquí, un grupo de ángeles, que son ángeles caídos, llenos de perversión, que miraron a las hijas de los hombres y se llegaron a ellas y tuvieron relaciones con ellas. Ese es el contexto en el que vivió Noé y el contexto en el que vivió Enoc, el contexto previo a los días del diluvio. Y él vivió en este contexto de depravación. Y allí dice que les nacieron gigantes. La palabra allí es nefilim. Algunos hablan de que esos son los demonios que hoy día están sobre la tierra. Son el resultado de esta unión sexual entre ángeles caídos y las mujeres. Esta unión sexual dio como resultado estos nefilim. Una perversión sexual, una perversión moral, una perversión espiritual nunca antes visto. Y en ese contexto vivió Enoc. Y viendo todo esto, ¿sí? Él miró el juicio de Dios. Y así como nosotros podemos ver esa gran tribulación que nos dice la palabra que va a venir. Y este hombre caminó en el temor de Dios, él tuvo temor de Dios, y viviendo rodeado de un temor mundial a la muerte, él en cambio tuvo temor de Dios. Y Hebreos capítulo 11, versículo 5, la palabra de Dios dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Aquello que el mundo temía, de aquello mismo Dios lo libró. La segunda cosa que vemos, la segunda clave en la vida de Enoc, para ser librado de ese temor mundial que había sumido a su generación, fue que él se convirtió de todo corazón. Dice el versículo 22, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Amar a Dios es el primer mandamiento. Si la relación con Dios nace del amor, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La relación con Dios nace porque Dios nos amó primero. Entonces, esa relación con Dios nos lleva a amarle a Dios porque Él nos amó primero. Recuerdo cuando era niño, mi abuelo solía, antes de llegar a la primavera, él solía prender fuego algunas hectáreas de campo en donde nosotros vivíamos, porque tenía que plantar cosas allí, o tal vez porque quería que salieran nuevos pastos. Lo cierto es que él, me acuerdo, que se apoyaba sobre un asadón, mientras veía el fuego y cuidaba que no se extendiera más allá. Y mientras estaba allí, del campo salían muchas víboras, y se venían en dirección de mi abuelo. Mi abuelo inmediatamente agarraba el asadón y le cortaba la cabeza. En ningún momento mi abuelo pensaba que esas víboras venían a hacer amistad con él, o que lo amaran, de ninguna manera. Él sabía que esas víboras estaban escapando del fuego, y eran peligrosas, y entonces le cortaba la cabeza. Es importante entender que los demonios le tienen terror al infierno. De ninguna manera los demonios quieren llegar al infierno porque saben que será un lugar de tortura eterna para ellos. Sin embargo, ellos no serán salvos por su terror al infierno. Tampoco nadie es salvo por tener terror al infierno. Hay mucha gente que está en la iglesia porque no quiere ir al infierno. La relación con Dios tiene que ver con el amor. Nadie llega a ser salvo por temor al infierno, sino por convertirse a Dios de todo corazón. En Mateo capítulo 3, versículos 7-8.
La palabra de Dios dice allí que cuando Juan el Bautista bautizaba, dice que vinieron a él los fariseos y los saduceos. Y al verlos él de ninguna manera se alegró, ni los felicitó, ni le dijo, bravo, qué impresionante, qué lindo que ustedes vengan aquí. Él les dijo, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir del fuego venidero? Y le dijo que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Caminó Enoc con Dios. Aquí dice la palabra, después que engendró a Matusalén. No dice la palabra de Dios que haya caminado antes de engendrar a Matusalén, sino después que engendró a Matusalén. ¿Qué fue lo que pasó? Es que cuando nació Matusalén, allí él se convirtió de todo corazón. ¿Por qué? Porque él entendió el plan de Dios. Y es probable que ese temor de Dios, ese temor mundial, que afectaba a la generación, el temor a la muerte que había, porque la gente todavía no sabía exactamente de qué se trataba y no sabía si le iba a alcanzar o no, y no querían morir porque vivían muchísimos años. Es probable que ese temor haya afectado a su familia. Es probable que su esposa, sus hijos, pensaron, dice, papá, un día iremos a morir nosotros también, como mueren todos. Es probable que esos temores hayan llegado a su vida. Sin embargo, él se convirtió de todo corazón a Dios. Él solamente quería agradar a Dios ante los presagios que vive el mundo entero. El mundo está lleno de presagios apocalípticos ahora. Cualquiera se pone a profetizar de la venida de Dios, cualquiera se pone a profetizar del fin del mundo. Aún los periodistas hablan y cualquier brujo, curandero o cualquier falso profeta habla de estas cosas. Y ante estos presagios apocalípticos muchos parecen a buscar a Dios. Y mucha gente que nunca habló de Dios en estos tiempos está hablando de Dios, pero no porque se haya convertido de todo corazón, sino porque tienen miedo a la muerte, porque tienen terror a la muerte. Y nadie que tenga miedo a la muerte tiene a Dios en su corazón. La Biblia dice, si hay un pasaje, si te lo puedo encontrar, en Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 2, versículo 15, dice que Cristo vino para librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte es símbolo de una persona que no sabe dónde pasará la eternidad. La gente tiene temor a la muerte porque tiene una incertidumbre de lo que hay más allá de la muerte. Y algunos, que es peor, tiene la sensación o la certeza de que le espera una eternidad fuera de Dios y separado de Dios. Es por eso que hoy mismo puedes ser librado del temor a la muerte. Si recibes a Cristo en tu corazón. La tercera clave de Enoc para ser librado de aquello que era temor mundial fue que él tuvo comunión con Dios. Versículos 23 y 24 dice, y caminó, y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. La comunión marca la diferencia en toda relación. Yo recuerdo que en un trabajo que tuve éramos 3 empleados, pero había uno que era muy amigo del dueño. No porque llevara solo años trabajando, él era amigo de toda la vida. Y en cuanto a sueldo, creo que cobrábamos más o menos lo mismo los 3 que estábamos ahí. Pero es notable que él tenía una relación diferente con el dueño, porque se juntaban a comer en la casa del dueño o en su casa, porque iban a la montaña con un grupo de amigos a comer asado o a escalar la montaña, que era lo que a ellos les gustaba. Él tenía un trato diferente, y cuando el dueño llegaba al negocio yo me atemorizaba, tenía miedo, porque tenía miedo que me encontrara sin hacer algo, o tenía miedo de que me reprendiera por hacer las cosas mal, o por no hacer las cosas como él quería. Sin embargo, él, cuando el dueño venía, se ponía a cebarle mate, porque tenía un trato diferente, porque él tenía una amistad con él. Es importante entender que Enoc no fue la única persona salva en esa generación. Es muy probable, y yo creo que sí, que Adán y Eva también lo fueran, ¿no es cierto? Y Enoc entonces fue tan salvo como Adán y Eva. Sin embargo, había una relación que él tenía con Dios de comunión, muy diferente a la de Adán y Eva. Y, por ejemplo, esto lo vemos porque la Biblia dice que él caminaba con Dios. Sin embargo, Adán y Eva, cuando escucharon la voz de Dios que se paseara por el huerto, la Biblia dice que ellos se escondieron porque tenían temor. Pero Enoc no tenía temor. Él tenía comunión con Dios. Esta es la razón por la cual Dios marcó la diferencia con Enoc. Porque Dios no se llevó a Adán y Eva para que no hubieran muerte. Adán y Eva tuvieron que morir. Pero Dios se llevó a Enoc, ¿sí?, librándolo de ese temor mundial que rodeaba a su generación. Ahora, Enoc no fue un gran personaje. La Biblia no dice que él haya hecho milagros. Enoc nunca tuvo una teología muy profunda. Las obras de Enoc no son dignas de haber sido, o no fueron tal vez dignas de haber sido registradas en la palabra de Dios, porque no aparece absolutamente ninguna de ellas. Sin embargo, Enoc tenía una gran cualidad. Él tenía temor de Dios.
y él tenía comunión con Dios. Es por eso que Enoc es tipo y figura de un pueblo que va a desaparecer, porque Dios le va a llevar antes que vengan los juicios de Dios sobre este mundo. Y para ser parte de ese pueblo no necesitas una gran teología. Para ser parte de ese pueblo no necesitas ser un gran y destacado siervo de Dios. Para ser parte de ese pueblo necesitas tener comunión con Dios y una relación personal con Él. Quiero terminar con esto. Yo soy una persona que pienso muchas cosas por ahí, cosas que por ahí son muy tontas, pero las pienso. Y recuerdo que hace unos años atrás recordaba a una persona que había fallecido, hace unos 10 años, 15 años, y veía construcciones nuevas que había en edificios, y me puse a pensar cómo sería si esta persona después de 10, 15 años volviera sobre la Tierra y viera todo los avances que han habido, inclusive la tecnología, si viera los televisores que hay ahora, que son sumamente delgaditos, que no ocupan espacio, si viera las computadoras ahora, los celulares, si viera las redes sociales, ¿qué pensaría de todo esto? ¿Cuánto avanzó todo? ¿Cómo se vería él con todo esto? Me puse a pensar, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si también él viera en este momento el temor mundial que hay en la humanidad, en la sociedad entera? ¿Qué pensaría él? Yo creo que solamente ver a personas que tienen tapabocas se asombraría. De solamente a personas que tienen esas mascarillas en la cabeza. ¿Qué pensaría él, ¿no? Ese temor mundial se haría visible por todas esas cosas, por el aislamiento. Esas cosas no estaban en sus tiempos. ¿Qué pensaría él de ver a la gente con guantes o viviendo todas estas cosas que se están viviendo, ¿no? ¿Qué pasaría con Enoc si estuviera caminando en estos tiempos? Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, pero yo creo que Mateo capítulo 10, versículo 28, nos dice cómo caminaría Enoc si viera esto que estamos viviendo nosotros, esto que ven nuestros ojos. Dice Mateo capítulo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo. Dice, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Él sería teniendo una relación con Dios. Su vida no estaría sumida en ese temor mundial que están viendo nuestros ojos. ¿Sabes? El temor mundial al COVID-19, al coronavirus, es una realidad. Todo el mundo está aterrorizado. Y yo no digo que no haya que tener temor y cuidado frente a esta pandemia. Pero es importante entender que Dios tiene un plan con aquellos que tienen temor de Dios. Dios tiene un plan con aquellos que se convierten de todo corazón. Dios tiene un plan con aquellos que tienen comunión con Dios. Y así como Dios le dio la victoria a Enoc y lo traspuso para no ver muerte, así también Dios le da la victoria a la iglesia que camina con Dios, a la iglesia que se guarda sin mancha y arruga, a la iglesia que da testimonio de haber agradado a Dios, a la iglesia que espera y ama su venida. No te quedes fuera de ese plan. Es tiempo que te decidas de todo corazón de tener una relación con Dios. Es tiempo que camines en el temor de Dios, que te apartes del pecado, porque hay un juicio que viene sobre esta tierra. Es tiempo que te conviertas a Dios de todo corazón, así como Enoc, que hubo un antes y un después en su vida. Es tiempo que vivas una relación de amor con Dios, porque Dios te ama de tal manera que dio a su Hijo para que muriera por tus pecados y que seas salvo de esta generación y de este temor que tiene atado el mundo entero. Quiero hacer una oración en este momento. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, porque siempre traes luz a nuestro entendimiento. Hay muchas personas que están viviendo aterrorizadas, Señor. Muchas personas que están siendo atadas por este temor mundial. Señor, pero qué aliento que nos da tu palabra, de saber que hubo un hombre como Enoc, que es tipo y figura de la iglesia de Jesucristo, que será llevada, que desaparecerá de este mundo para no ver aquello que el mundo teme. Señor, gracias por esta esperanza, Señor, gloriosa de que Cristo viene a buscar a este pueblo. Señor, límpianos con tu sangre para ser parte de ese pueblo. Si hay personas en este día que no han entregado su vida a Cristo, que no han abierto su corazón, que no se han arrepentido de sus pecados, tu palabra en este momento, Señor, es como un martillo que quebranta la piedra, es como una espada más cortante, Señor, lo más cortante que puede penetrar en sus vidas, en su corazón. Te pido que toques, Señor, que discierna los pensamientos del corazón, Señor, y que traigas luz para que haya una conversión genuina y un andar santo delante de tu presencia. Muchas gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor te bendiga.
Espero que compartas esta palabra para que alcance a otros y pueda bendecir a muchos que están viviendo un gran temor mundial. Sí, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Así que te invito a que la compartas y te invito a que te suscribas a este canal para recibir, que tengas notificaciones de los mensajes que subimos. Dios te bendiga.